Miguel Ángel, te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Debajo de los cielos no existe ninguna maldición ni bendición que sea permanente sobre los hombres cuando ésta viene del hombre o cuando ésta viene del diablo. La maldición de Dios y la bendición de Dios son las que permanecen. Nadie puede bendecir lo que está maldito y nadie puede maldecir lo que está maldito. Si Dios ha bendecido a alguien, no existe quien lo maldiga. Si Dios ha maldecido a alguien, no existe quien lo maldiga. Yo no te estoy maldiciendo a vos. De hecho, si lo hiciera, mi maldición no te llegaría porque yo soy un pedazo de tierra que camina. Y nadie que te maldijera por decirte que sos maldito, ibas a ser un maldito. Tampoco alguien porque te diga que sos bendito, es que vas a ser bendito. Yo te digo a vos que sos un maldito, no porque yo te esté maldiciendo, sino porque Gálatas 1, 8 y 9, te lo vuelvo a repetir. Gálatas 1, 8 dice: si un ángel del cielo desciende con otro evangelio, o si aún nosotros, dice el apóstol, os anunciase un evangelio diferente al que se ha enseñado, al que habéis recibido, sea anatema. Lo dice en el verso 8. Y como que no está bromeando el Espíritu Santo en la boca del apóstol, porque lo confirma seguidamente en el versículo 9 otra vez. Sea anatema cualquiera que traiga otro evangelio. Y un anatema es un maldito. Por eso te digo yo a vos, Miguel Ángel, vos sos como muchos. Vos estás maldito por la boca de Dios. No soy yo el que te maldice. De hecho, a mí se me dice que no tengo que maldecir. A mí se me dice que no tengo que ser maldiciente. Pero yo te digo a vos que sos un maldito, no porque yo te esté maldiciendo, sino porque yo te estoy diciendo a vos lo que Dios dice de vos en la Escritura. Que vos sos un maldito por traer otro evangelio, por enseñar herejías, enseñanzas de hombres tales como, en primer lugar, enseñás que Jesús es el Padre. Y esa es una doctrina satánica de los solo Jesús o de los solo sin Jesús, como les llamo yo. Esa es la doctrina unicitaria de los unicitarios. Es una doctrina mundialmente satánica de años que ha causado estragos a la obra del evangelio. Dime una cosa, Miguel Ángel. ¿Cuándo los apóstoles, cuándo enseñaron que Jesús era el Padre? ¿Cuándo los apóstoles enseñaron que el nombre del Padre era Jesús? ¿Cuándo los apóstoles enseñaron que el que se había hecho carne había sido el Padre? ¿Cuándo los apóstoles enseñaron tales mentiras y blasfemias? Nunca lo enseñaron. Lo que pasa con vos, Miguel Ángel, es que vos sos un neófito que ignorás la singularidad y la pluralidad que hay en Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una singularidad de Dios que enseña que Dios es uno. Y hay una pluralidad de Dios que enseña que ese Dios único que existe, subsiste en tres personas eternas, en tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas porque el Padre no es el Hijo, porque el Hijo no es el Padre, porque el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es Cristo, Cristo no es el Espíritu Santo. Por eso es que son tres personas distintas que tienen una misma sustancia, una misma esencia, una misma deidad, porque son el Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el Dios nuestro y esa es la pluralidad que enseña la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Tenés que leer la Biblia. Solo en el Antiguo Testamento hay al menos 7 pluralidades mayores. En Génesis 1:26 hay las primeras 3. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos. Esa palabra hagamos es plural. Luego dice a nuestra imagen. Esa palabra nuestra imagen es plural. Y luego dice a nuestra semejanza. Esa palabra nuestra semejanza también es plural, Miguel Ángel. Solo hay 3 pluralidades indicando que el Dios nuestro no es un Dios
solo, como el que vos crees y como el Cristo maldito de los Jesús solo. Ese Cristo maldito de los Jesús solo es un Cristo negro, o es cualquier Cristo falso de los que Cristo ya habló, que vendrían muchos falsos Cristos. Es ese otro Jesús que dijo el apóstol: si alguien viene y os predica otro Jesús. Pero el Cristo de la Biblia no es solo, ¿sí entendés? En Génesis 3:22, y dijo Dios: el hombre es como uno de nosotros. Otra vez, ahí está la cuarta palabra plural. El hombre es como uno de nosotros. Dos palabras plurales más para que sean 6. Génesis 11:7. Y dijo Dios: descendamos. Y también dijo: confundamos. Ahí tenemos, esas son pluralidades, indicando que en Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una séptima palabra plural en Isaías 6:8. Y dijo Dios: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí está. Esas son pluralidades de Dios. Pero vos no sabes lo que es un singular y un plural. Necesitas ir a estudiar gramática para que dejes de blasfemar, Miguel Ángel. Y te voy a dar un versículo de gratis en Isaías 48:16. Ahí dice Jesús hablando: ahora me envió Jehová y su Espíritu. Ahí vas a ver la pluralidad de Dios. Ahí vas a ver las tres personas divinas. Ahí vas a ver yo. Ahora me envió Jehová, dice Cristo, hablando del yo, la persona número uno que está hablando ahí. Quien está hablando es Cristo. Y él está diciendo: ahora pues me envió Jehová. Ahí te está mencionando otra persona. Y luego dice: y su Espíritu. Ahí está, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero vos no entendés ninguna de estas cosas, porque como te digo, no entendés el plural que hay en Dios y el singular que hay en Dios. Y eso es el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, yo te puedo recordar claramente lo que el Señor Jesús dijo en Juan 8:16. No soy yo solo. No soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. No soy yo solo, sino yo y el Padre. Si lees Juan 14:23, Jesús usa dos palabras más plurales: vendremos y haremos. Vendremos y haremos morada con él, con la persona que guarde la palabra del Padre. Si vas a Juan 10:30, Jesús usa otro plural: yo y el Padre uno somos. Somos no es singular, es plural, indicando que hay más de una persona que está unida. Yo y el Padre uno somos. En Juan 17:21, Cristo dijo en la oración: Padre, yo en ti y tú en mí. Padre, yo en ti y tú en mí. Juan 17:22, para que sean uno, Padre, así como nosotros somos uno. En Juan 17:22 hay dos pluralidades más, dichas por la boca de Jesucristo: para que todos sean uno, Padre. Para que todos sean uno, así como nosotros, esa palabra nosotros es plural, y luego dice: somos uno. Así como nosotros somos uno. La palabra nosotros y la palabra somos, ahí ambas palabras son palabras plurales. Te voy a decir algo más de gratis, Miguel Ángel. La pluralidad de Dios la podés ver desde su encarnación, o desde su engendramiento, o desde su concepción. En Lucas 1:35 vas a ver el Dios Trino. Cuando el ángel le dice: el Espíritu de Dios, el Espíritu del Altísimo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá. Ahí aparece otra vez el Dios Trino, la pluralidad que hay en Dios. Ahí aparece el plural: el Espíritu Santo, el Dios Altísimo, que es el Padre, y el santo ser que nacería, que era el Hijo de Dios, haciéndose hombre. ¿Sí entendés, Miguel Ángel? En el bautismo de Jesús, Él está en las aguas. La voz del Padre se escucha en el cielo, y el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma. Lucas 3:22. También en el ministerio del Señor Jesucristo. Jesucristo leyó una parte de la Escritura en Lucas 4:18, donde Isaías había predicho de él esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Nota, solo en esa frase está el plural de Dios. El Espíritu, que es el Espíritu Santo,
del Señor, que es el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre, está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Dios viviente. Mira nomás, mira nomás. En la promesa acerca del Espíritu Santo está la pluralidad de Dios que el Señor Jesús hizo. Juan 14:16. Yo, primera persona, quien está hablando es Cristo. Yo rogaré al Padre, segunda persona. Y luego, el cual os dará otro consolador. O sea, en ese verso 16 hay tres sujetos. Quien está hablando y luego el que está hablando dice, yo rogaré al Padre. Ahí hay el Padre y ahí está el Espíritu Santo, el cual es otro consolador, no el mismo como ustedes enseñan, unicitarios, satánicos y solitarios. En la gran comisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí otra vez hay tres sustantivos, pero vos no sabés lo que es eso porque no estudias gramática. Vos no sabés lo que es gramática. Sí, no sabes lo que es gramática. Por eso te digo, Miguel Ángel, vos sos un neófito y un indocto. Y debido a que sos un neófito y un indocto, has torcido la escritura. Definitivamente la has torcido. En la resurrección de Cristo, si lees Hechos 2:33, el apóstol Pedro dijo que Cristo había sido exaltado y que se había recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. En un solo texto, en el Hechos 2:32-33, Jesucristo fue exaltado y se recibió la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Ahí está otra vez. Jesucristo no es solo, Miguel Ángel. Jesucristo siempre está junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Y todo el Nuevo Testamento se centra, porque el Antiguo Testamento profetiza que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero el Nuevo Testamento confirma y demuestra que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es ese Mesías prometido. Sí, por eso Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El etíope también le dijo a Felipe, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. También está escrito que todas las cosas que se han escrito es para que creáis, para que creamos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y todo el Nuevo Testamento, todas las cartas del Nuevo Testamento hacen distinción del Padre y del Hijo. Pablo nunca enseñó que Jesucristo fuese el Padre. De hecho, Pablo escribe de 13 a 14 epístolas y desde Romanos hasta Filemón, Pablo utilizaba un saludo, Miguel Ángel, para la iglesia. Y ese saludo siempre era gracia y paz a vosotros. Ese saludo estaba siempre en cada epístola, en los primeros 10 versículos. A veces en el verso 1, a veces en el verso 2, a veces en el verso 3, etc. Gracia y paz a vosotros era el saludo de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Léete Romanos 1:7, 1 Corintios 1, 2 Corintios 1, Gálatas 1, Efesios 1. Y en todos esos libros de las epístolas está todo eso, ¿sí? Puedes leer Santiago, puedes leer Hebreo, puedes leer Pedro, puedes leer Judas, primera, segunda, tercera epístola de Juan y Apocalipsis. Todo el Nuevo Testamento hace distinción del Padre y del Hijo, indicando así que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero indicando sí que son uno. Eso sí enseña la Biblia. Entonces, ese es el problema con vos, hereje. Ese es el problema con vos, que sos un hereje. Ya tenemos meses de venir lidiando, de venir hablando con vos y no te retractás de esa herejía satánica que enseñás que Jesús es el Padre, que Jesús es el nombre del Padre. Todas esas son herejías satánicas, Miguel Ángel. Herejías satánicas, ¿sí? Léete Apocalipsis 3:12 y vas a ver que Jesucristo ahí habla del nombre del Padre y habla del nombre del Hijo. Y léete Apocalipsis 14:1 y vas a ver que los 144,000 tienen el nombre de Cristo en su frente y el nombre también de su Padre, dice, en su frente. Educate entonces, Miguel Ángel, y retrocede antes que sea muy tarde, porque ya estás en la lista de los herejes de alta gama, porque estás tocando una doctrina básica sobre quién es Dios y estás en el lado equivocado. Te burlas del Dios trino, de la Trinidad de Dios. Te burlas, definitivamente te burlas. Todo el Nuevo Testamento, siempre Cristo mismo hizo distinción de él y el Padre. Cristo dijo, creed en Dios y creed también en mí.
para que todos honren al Padre como honran al Hijo. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ese es el asunto, Miguel Ángel. Esa es la gran herejía que tenés. Y la otra herejía que tenés es la herejía que enseñás que la iglesia del Señor va a pasar la gran tribulación, ignorando que Isaías 26:20 dice que Dios va a esconder su pueblo antes y que después va a pasar la gran indignación sobre este perro mundo. Ignorando que Pablo dijo en Romanos 5:9 que Dios no nos ha puesto para ira, sino para ser salvos de la misma. Primera Tesalonicenses 5:9 también. Dios no nos ha puesto para ira, sino que nos ha puesto para salvación. Primera Tesalonicenses 1:10 también. Esperamos de los cielos a su Hijo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y luego tenemos claramente Apocalipsis 3:10 dice que por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Yo te guardaré te libraré no dice te libraré en la hora de prueba, sino de. Entonces hay que entender claramente lo que es el orden de las palabras, cosas que vos no entendés. Y por eso es que has fracasado, porque sos un absoluto solitario, que está sin rienda, sin que nadie te supervise. Simplemente sos un elemento que estás por allá, donde nadie sabe dónde estás. Hacer lo que querés, Miguel Ángel, como muchos absolutos. Y ese es el problema, que la iglesia del Señor es un rebaño. Los únicos que están fuera del cuerpo son las ovejas negras, o las ovejas descarriadas, o las ovejas que están en rebelión. Pero las ovejas que están en comunión con Cristo y con el Espíritu Santo están siempre siendo una con el cuerpo del Señor. Es como cuando vos te vas a bañar. Lo único que sale del cuerpo es el sucio. Lo único que sale de tu cuerpo es el estiércol cuando vas a la letrina. Y así de fácil. Entonces, estás enseñando esa otra herejía, Miguel Ángel. Retrocede con este audio que te estoy mandando claramente, te lo estoy diciendo claro, clarito. Enseñar que la iglesia pasará la gran tribulación. Esa es otra herejía, y herejía de grandes quilates. De grandes quilates. Porque no has leído vos claramente. No has leído claramente vos que la segunda venida del Señor tiene dos fases. Primero Él viene por la iglesia y después viene con la iglesia. Ándale, Zacarías 14:5 y vas a ver que Cristo viene y pone sus pies literalmente en Israel y sus santos vienen con Él. Zacarías 14:4-5. Lo había dicho ya el apóstol en 1 Tesalonicenses 3:13. La venida del Señor y con Él todos sus santos. Esos santos son esos ejércitos celestiales vestidos de lino fino que le siguen, Apocalipsis 19:11 al 14. Vestidos de lino fino. Ese es el traje de la iglesia en Apocalipsis 19:7-8. A ella se le concedió vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. También los mencionó Judas en el capítulo 1, versos 14 y 15. Cuando dice de estos también profeticé, no, cuando dijo, aquí viene el Señor, vino el Señor con sus decenas de santas de millares para hacer juicio. Porque ¿sabes qué? En la segunda venida del Señor, cuando Él venga con su pueblo, Él vendrá a juzgar y hay muchos juicios que se van a desencadenar. Pero ya había dicho el apóstol Pablo, ¿no sabéis que hemos de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuando ese juicio de Cristo, esos varios juicios se ejecuten, la iglesia del Señor estará presente, porque la iglesia del Señor viene con Él. Así como lo estás oyendo, aunque no lo aceptes claramente. Has dicho una tercera herejía, Miguel Ángel. Has dicho que los hijos de los cristianos no tienen que estudiar, no tienen que ir a las escuelas. Es que está lleno de herejías. Está lleno, pero totalmente lleno de herejías. Ignorás que Cristo dijo, he aquí os envío sabios, escribas y profetas, lo dijo el Señor. E ignorás que Pablo fue estudiado a los pies de Gamaliel. Pero vaya, eso pesa poco. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:13, cuando vengas, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. ¿Por qué crees que le dijo tráeme los libros? ¿Vos crees que le dijo tráeme los libros simplemente porque Pablo no era un estudioso? Pablo era un hombre estudioso que estudiaba muchas cosas. Pablo era un erudito. Y eso es lo que vos no entendés. Otra vez Pablo dijo también claramente en 1 Corintios 5:10. No os he escrito que no os juntéis con los
de este mundo, porque en tal caso habría que salir de este mundo. Porque esa es tu teoría, que no hay que poner los hijos a la escuela porque los hijos no se tienen que juntar con los mundanos. Pues entonces tenés que salirte del mundo vos y salirte con tus hijos de un solo del mundo. No te montes en los buses porque ahí van hijos del diablo. No vayas al banco porque ahí hay hijos del diablo. ¿Entendés? No vayas a una pulpería a comprar, son hijos del diablo. No vayas a un supermercado, ahí son hijos del diablo. Es más, no le trabajes a nadie porque los dueños a los que vos les trabajás son hijos del diablo. Y no aceptes sus billetes porque ahí en esos billetes salen los próceres. Ahí sale Francisco Morazán, ahí sale el escudo, ahí sale todo. Por eso te digo, erráis porque ignoráis, ignorando cómo es la cuestión en el evangelio. Pero son muchas las herejías tuyas ya. Son muchas las herejías. Enseñando de que es pecado poner los hijos en escuela. Y hay muchos que son como vos. Hay muchos que son como vos, que andan enseñando esas torpezas, porque esas son estupideces, definitivamente. También enseñás que no hay que ir a los hospitales, que no hay que ir al doctor, que no hay que tomar medicamentos. ¿Sí? Una vez Jesús dijo, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos del reino. Mira, Miguel Ángel, aún cuando hay toques de queda, todo queda prohibido y todo queda cerrado, menos las farmacias, menos los hospitales, menos las ambulancias, menos los bomberos. Todo eso está activo. ¿Sabes por qué? Porque esos tipos son más sagaces que vos. ¿Me entendiste? Son más sagaces que vos. ¿Ignorás que Lucas era médico? ¿Lo sabías? Léete Colosenses 4:14. ¿Ignorás que Pablo le recomendó a Timoteo beber vino a causa de sus frecuentes enfermedades y de su estómago? Léete 1 Timoteo 5:23. ¿Ignorás que Cristo dijo una vez, los sanos no tienen necesidad, sino los enfermos tienen necesidad médico? Jesús dijo esa palabra en su boca. ¿Ignorás que Cristo una vez hizo lodo, escupió saliva y hizo lodo y le untó al ciego y le dijo, ve y lávate? Y de esa manera el ciego fue sano. Juan 9:6. ¿Sabías vos que Cristo otras veces solo decía la palabra y los enfermos eran sanados? Pero en esa ocasión hizo lodo con saliva y le untó al ciego. ¿Y por qué lo hizo? Ignorad vos que también Isaías dijo que le pusieran masa de higos al rey Ezequías en Isaías 38:21. Eso es lo que te falta a vos, Miguel Ángel, aprender. Tenés que aprender a cerrar la boca y aprender a escuchar. Cualquiera que quiera enseñar doctrina tiene primero que aprender. Tienen que aprender, porque por eso son los problemas que se dan y por eso son todos estos conflictos con ratas como vos, que aparte de que están equivocados, son caras de barro, hacen plantes de hombrecitos, ignorando que Pablo dijo que no podemos nada contra la verdad. Cualquiera que se pare frente a la verdad de la palabra de Dios lo va a aplastar. Quien sea y quien sea, van a ser aplastados por la palabra de Dios, Miguel Ángel. Tenés otra herejía, enseñás que la iglesia tiene que diezmar. Enseñás que la iglesia tiene que diezmar, porque como sos un indocto, sos un neófito, que como has leído en varias partes de la Biblia, que el diezmo es bíblico, entonces aplicás eso para la iglesia, ignorando que aunque hay muchas cosas en la Biblia que son bíblicas, no por ser bíblicas, son algo que es para la iglesia, porque la iglesia es la iglesia del nuevo pacto. Nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. La iglesia no nació en la ley, ni tampoco nació antes de la ley. Nosotros nacimos después de la ley en la gracia. Jesucristo dijo antes de morir, esto es mi sangre que por muchos de vosotros es derramada. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos de ustedes es derramada. Vos hablás de diezmos y hablás de lo que no conoces tampoco. Porque si hablás de los diezmos de la ley, ignorás que habían por lo menos 4 tipos de diezmos. Un diezmo que era el diezmo de los levitas, para los levitas. Otro diezmo que era el diezmo de los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para los ancianos. Y otro diezmo que eran los diezmos para las fiestas que se celebraban en Israel. Y un cuarto diezmo que era el diezmo de diezmos. Y vos no sabes eso. Entonces son 3, 4 diezmos. O sea que ni para enseñar tu falacia y tu mentira, ni vos ni los que enseñan acerca de la doctrina del diezmo saben lo que es este asunto del diezmo. Luego tenemos a Abraham, que diezmó una vez, no 2 veces. Abraham era millonario y él no diezmó nunca de su dinero. Él solo diezmó del dinero del botín que le quitó a los reyes cuando fue a liberar a Lot.
y no diezmó porque se lo obligaron y se lo pidieron, y no diezmó más de una vez. Y si alguien dice yo quiero diezmar porque quiero imitar a Abraham, pues entonces Abraham también ofrecía sacrificios. Abraham también tenía más de una mujer. Todo eso, Abraham tenía la circuncisión. Entonces, la ley tiene más de 600 mandamientos, estatutos y enseñanzas, ordenanzas. ¿Por qué todos estos lagartos como vos, cuando hablan del Antiguo Testamento, solo ordenan que hay que diezmar y enseñan? ¿Y por qué no enseñan ustedes que hay que guardar el sábado, pues, seriamente? ¿Por qué no enseñan ustedes todo lo que la ley enseña? ¿Por qué? Porque ignoran también la ley en su totalidad y las partes en que ésta se compone. Ignoran que la ley es moral, es ceremonial y es civil. Ignoran que hay partes de ella que ya fueron anuladas. Ignoran que hay partes de ella que sí están vigentes, pero ignoran el orden aún de la vigencia de la ley. Porque vos, como te digo, sos un absoluto Miguel Ángel y estás en serios problemas con tus herejías. Ignorás claramente que todo el Nuevo Testamento, los apóstoles del Señor, jamás enseñaron que había que diezmar. Jamás enseñaron, ni ordenaron, ni manipularon, ni exigieron. La doctrina financiera para la iglesia se encuentra en 1 Corintios 16, 1 al 4 y 2 de Corintios 9, 7, donde sí es claro que la iglesia tiene necesidades financieras de cualquier tipo y de muchos tipos, pero toda necesidad financiera de la iglesia del Señor tiene que ser suplida con ofrenda y ofrendas voluntarias que deben ser dadas por cada cristiano, de acuerdo a como cada uno fue bendecido, no por manipulaciones, ni por exigencias, ni por amenazas, ni por trucos de que da 10 para que Dios te dé 100. Nada de eso. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Ni siquiera dice que Dios bendice al dador alegre, como muchos dicen, torciendo el texto. Dios ama al dador alegre. Es decir, Dios ama a la persona que ofrenda sin que se le exija, sin que nadie le manipule. Entonces, ese es el problema que tenés vos, Miguel Ángel. Ese es el problema que tenés vos y muchos de los herejes que están con vos, que están fuera del texto. Imagínate cuántas herejías te he contado ahorita. Enseñás que Jesús es el Padre. Enseñás que la iglesia pasará la gran tribulación. Enseñás que es pecado que los hijos de los cristianos vayan a las escuelas. Enseñás que es pecado que los cristianos vayan al doctor, vayan a la farmacia, vayan a los hospitales. Enseñás que la iglesia tiene que diezmar. No, Miguel Ángel, retrocede. Por eso te lo vuelvo a repetir y te lo digo claro aquí en este audio. Sos un maldito hereje. No soy yo el que te está maldiciendo. No. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice de vos. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice de vos en Judas, capítulo 1, verso 3, dice que hay que contender ardientemente por la fe. Pablo dijo, estoy puesto para la defensa del evangelio, en el 1:17 de Filipenses. También dijo Pablo, luché con fieras. También dice el profeta, Jehová contiende con los moradores de la tierra. Mira, Miguel Ángel, Gálatas 1:8-9. 2 veces dice ahí, sea anatema, que quiere decir maldito. Maldito cualquiera que enseñe otro evangelio. Y vos, Miguel Ángel, sos un maldito como muchos malditos que andan por ahí, enseñando otro evangelio, enseñando mandamientos y doctrinas de hombres. Pero como dice el dicho, a cada chanchito se le llega su diciembre. Aquí el telescopio de Dios está puesto para todos. Aquí el telescopio está puesto para mi persona, para tu persona y para quien sea. Porque la verdad de Dios no es negociable. La doctrina de Cristo no es negociable. Y quien sea que se oponga frente a la doctrina, Dios lo va a hacer pedazos con su verdad. ¿Sí me entendés? Yo una cosa exijo a todos los que conozco en el evangelio: no enseñen basura, porque yo no enseño basura. No enseñen mentira, porque yo no enseño mentira. No enseñen nada que no vaya de acuerdo a la doctrina cristo-apostólica, que es la senda antigua. No enseñen nada que no vaya de acuerdo a ella. No lo hagan, porque quien lo hace es un maldito. Dice Efesios 2:20 que somos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Dijo Pablo, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. 1 Corintios 3.
Cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Miguel Ángel, retrocede. Te estoy mandando un audio de media hora y solo te estoy dando una introducción a cada punto de lo que te estoy tocando. Y te estoy diciendo, tus enseñanzas son malditas, tus enseñanzas son basura. Te estoy hablando de estas enseñanzas, porque yo no estoy contra lo que es correcto. Las enseñanzas correctas se respetan. Las enseñanzas que van de acuerdo a Cristo se respetan porque son enseñanzas de Cristo, que Él las dijo. Pero las enseñanzas que son basureras, como estas que te estoy mencionando, son enseñanzas basuras que uno las escupe, las patea, porque son herejías, son falsedades, son apostasías. ¿Entendés, Miguel Ángel? Retrocede. Gusano de la tierra, retrocede. Parásito de la tierra, retrocede. Retrocede antes que sea demasiado tarde. No podemos nada contra la verdad. No podemos nada contra la verdad. Grabátelo claramente. No podemos nada contra la verdad. Toda enseñanza de los hombres va a ser desarraigada. Toda herejía de quien sea va a ser derribada a tierra. No importa quién sea. No importa quién sea. La herejía de quien sea le va a ser restregada en la cara. Y es mejor retroceder. Es mejor ser humilde. Es mejor bajar la cabeza. Es mejor ser humillado acá y no ser humillado un día. Imagínate que el Señor venga y diga: fulano, vení para acá. ¿Cuándo dije yo lo que vos dijiste? Eso es peligrosísimo. Decir Dios dijo y que Dios no haya dicho, eso es peligroso. Eso es jugar con el alma tuya. Y eso es jugar con el alma de los que te escuchan. Eso es peligrosísimo. Y aquí estamos hablando ya de un ciego guiando a otro ciego, cayendo ambos al mismo hoyo y agujero del infierno. Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, arrepentite, retrocede, botad tus energías y educad, agarrad cátedra de la palabra del Señor. Tenés que ser humilde. Aprendí a escuchar, Miguel Ángel. Llevamos meses ya en este combate con vos y no quieres retractarte todavía. No te quieres retractar. Ve, no sea que es que no sos oveja del Señor, porque el Señor ya dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y la gente que se vuelve rebelde, lo que da a entender y tiran un olor a como que no fueran del Señor, porque las ovejas del Señor no cuestionan lo que el Señor ha dicho. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna, yo las conozco y ellas me conocen a mí. Ese es el asunto, Miguel Ángel. Retrocede antes que sea tarde. Retrocede antes que sea tarde, porque la espada de Dios está afilada y bien pulida para botarle la cabeza a cualquier maldito que no quiera que Cristo reine sobre él. Porque cuando un perro de la tierra enseña estatutos de hombre, enseñanzas de hombre, ideas de hombre, opiniones de hombre, cualquier perro que haga eso, ese perro no quiere que Jesucristo sea el que reine, porque quiere reinar él. Aquí lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Aquí lo importante es lo que digamos que vaya de acuerdo a Cristo, de acuerdo a la sana doctrina. Así es que es tiempo ya, Miguel Ángel. Es tiempo ya que despertés. Si no despertás ahora, aquí vas a despertar en el infierno. Allá vas a despertar. Allá vas a ser vecino de Judas y de todos los falsos profetas y de todos los falsos maestros de la historia. Allá será tu final y el final de todos los estúpidos y torpes que te sigan a vos. Esa palabra estúpido es un poco pesada, pero es una palabra que es como hablar de un bruto. Todo hombre se embrutece, dice la Biblia. Gálatas insensato, dijo Pablo. Un estúpido es un bruto, es un insensato. Así es que retrocede, Miguel Ángel. Yo creo que solo te di una introducción a cada herejía que enseñas. Solo una introducción contraria a tus herejías, pero es básica, clara y suficiente como para que retrocedas para atrás. Sí, es básica y suficiente para que retrocedas para atrás, Miguel Ángel. Arrepentite, botad tus herejías. Te digo hereje porque enseñas herejías. Te digo mentiroso porque enseñas mentiras. Te digo falso porque enseñas falsedades.
Te digo maldito porque está escrito que el que enseña otro evangelio es un maldito. Y eso sos vos. No es porque yo sea un maldiciente o porque te esté maldiciendo. Te repito, mi maldición no te maldice porque yo lo diga. Ni mi bendición te bendiciría así como estás. Es más, ahorita yo te puedo decir bendito Miguel Ángel. Y aún así, seguiría siendo un maldito por enseñar cosas que no van de acuerdo al evangelio que enseñó Jesucristo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento como cimiento a seguir creyendo y predicando en la iglesia del Señor, Miguel Ángel.